Hola amigos, bueno, este es un video que va a inaugurar una nueva sección en mi canal de YouTube. Va a ser una sección acerca de cartas natales de celebridades, de gente famosa muy conocida. Y vamos a empezar por una carta que a mí me parece bastante apasionante, que es la carta de Marilyn Monroe, ¿no? Y bueno, Marilyn Monroe, supongo que todo el mundo la conoce, fue una actriz de Hollywood y que nació en 1926 y murió a los 30 y pico de años en 1962. Supuestamente murió de un suicidio, pero hay teorías que dicen que quizás esto no haya sido así. Después vamos a ver lo que dice la carta de esto. Y bueno, se caracterizó por ser una sex symbol en un momento muy especial, que fue el momento de la posguerra en Estados Unidos, bueno, en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial. Y así ella hacía un personaje básicamente que era una especie de chica que era muy sexy pero que se hacía un poco la tonta, ¿no? Que era un poco tonta. Y bueno, esto es muy interesante, hay toda una cuestión sociológica detrás que no quiero perder demasiado tiempo explicando, pero al parecer en los años 30, que eran los años de la Gran Depresión, la mayor parte de... que había una crisis económica muy grande, ¿no? Es decir, la mayor parte de la gente que iba al cine eran mujeres, la mayor parte de los espectadores. Y por eso en las películas aparecían mujeres como los papeles que hacía Katharine Hepburn y otras mujeres que eran como mujeres duras, inteligentes, que no se dejaban avasallar por los hombres y que resolvían las cosas ellas, ¿no? Que esto era atractivo para las mujeres que concurrían al cine, ¿no? Para el público femenino. Pero después de la guerra, cuando los hombres regresaron del frente, los dueños de los estudios dijeron, bueno, queremos que los hombres empiecen a ir más al cine. Y empezaron a hacer películas con personajes femeninos sexys, ¿no? Ahora, hay algo interesante. Obviamente existían los personajes sexys en el cine, pero generalmente eran lo que se llamaba la femme fatale, ¿no? Eran las mujeres malas, manipuladoras, que llevaban a los hombres a la perdición, que aparecían en estas las películas policiales, los film noir, ¿no? El film negro, ¿no? Con Marilyn y con la generación de Marilyn surge un nuevo tipo de sex symbol que es la chica muy sensual pero que es como inocentona, que es medio tonta, entonces no se le puede, es decir, no es malintencionada, lo que pasa es que es medio tonta y medio torpe. Eh, y Marilyn sabía jugar ese papel a la perfección, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar la carta de Marilyn Monroe. Lo primero que observamos obviamente es el ascendente. Marilyn Monroe tenía, como no podía ser de otra manera, ascendente en Leo, ¿no? ¿Qué nos dice un ascendente en Leo? Bueno, que la persona tiene que aprender a brillar y a destacarse. Es muy común que los actores y actrices tengan ascendente en Leo, lo tiene ascendente en Leo, no sé, Tom Cruise, Tom Hanks, Harrison Ford, que curiosamente son los tres de Cáncer y los tres tienen ascendente en Leo. Bueno, infinidad de personas tienen ascendente Leo. El ejemplo que doy siempre de ascendente Leo es el hoy rey de Inglaterra, Charles o Carlos, quien tuvo que aprender a brillar, digamos, esperando la posibilidad de ser rey y observando cómo su madre brillaba durante 70 años hasta que finalmente su madre, la reina Elizabeth o Isabel, falleció y él pudo ocupar el lugar y brillar él, ¿no? Bueno, por supuesto Marilyn era de Géminis, su sol estaba en la cúspide de la casa 11 y en conjunción a Mercurio, ¿no? Cuando generalmente está a 4 grados, pero se toma como una conjunción. Cuando el Sol está en conjunción a Mercurio, se suele decir que la persona tiende a ser inteligente y rápida, ¿no? Eso le da una cualidad mercuriana, ¿no? A la persona. Y además pensemos que este Mercurio está en Géminis, que es el signo de domicilio, el signo regido por Mercurio, así que Marilyn no era, hacía el papel de tonta, pero no era en absoluta tonta, ¿no? Y si no era tonta, ¿cómo podía hacer también el papel de chica medio tonta? Bueno, porque observemos el planeta que está más cercano al ascendente, y es Neptuno, ¿no? Es decir, Neptuno en el ascendente suele darnos personas que tienen una capacidad innata para interpretar las fantasías ajenas. Es decir, hay muchos, yo he conocido modelos y artistas y gente, generalmente gente que deslumbra a los demás y es como si pudiera, si se convirtiera en forma inconsciente en
en la fantasía de otros, ¿no? Inclusive en la fantasía colectiva, ¿no? De otros, es decir, no es fantasías individuales. Acá parece haber una cierta distancia entre Mercurio y el ascendente, pero la hora anotada del nacimiento de Marilyn fueron las 9:30, y muchas veces esa hora se redondea, cuando es una hora en punto, 1 hora y media, a veces la gente redondea. Yo creo que Marilyn debe haber nacido unos minutos después, y 40, 40 y pico, y 50, y anotaron 9:30, o más cerca de las 10, y ese Mercurio debe estar más angular, porque yo creo que ella era muy neptuniana. Bueno, de Neptuno yo ya hablé bastante, sobre un planeta que de alguna manera nos comunica con el plano divino y con el plano inconsciente, ¿no? Que quizás sean lo mismo, y lo que nos hace es como que esa energía tan divina y tan inconsciente se proyecta en alguna figura. Entonces una persona o una ideología o algo, digamos, del mundo material es como que captura cualidades divinas y empezamos a proyectar en ellos cualidades que en realidad son nuestras, o sea, que son inconscientes, ¿no? Y empezamos, es el planeta de las grandes ilusiones y las grandes idealizaciones, ¿no? Así, cuando nos enamoramos locamente de alguien que solo vimos una vez en la vida, es una experiencia neptuniana, ¿no? Estamos proyectando en esa persona cualidades que quizás incluso la persona no tenga, ¿no? Y bueno, Marilyn con ese Neptuno en casa 1, cerca, yo creo que mucho más cercano al ascendente de lo que parece, se encargó de capturar todas las fantasías eróticas de su generación y jugarlas a la perfección y llevarlas al plano más consciente, ¿no? Es decir, Neptuno nos da esa posibilidad de poder, es decir, muy difícil lidiar con las cosas inconscientes. ¿Cómo lidiamos con contenidos inconscientes que al ser inconscientes es decir, no podemos tener acceso? Entonces tenemos acceso en forma indirecta, ¿no? Proyectándolos en algo o en alguien e interactuando de una manera simbólica con lo que representa esa persona, pero no es una representación real, es decir, no es que Marilyn era la chica tonta, era el papel neptuniano de Marilyn, era la chica tonta. Ella no era la chica tonta, ella era una chica inteligente. Y de esto se sabe, los biógrafos después contaron que Marilyn se encargaba de su propia publicidad, ella era amiga de los periodistas que hacían chismes en Hollywood, se encargaba bueno, ella era geminiana, era muy buena comunicando, ¿no? Es decir, con ese Mercurio en Géminis se encargaba de ir a la fiesta que tenía que ir para que la vean, y de hacer siempre que su figura estuviera siempre cotizada, ¿no? Vamos a las cuestiones más personales. La luna de Marilyn está en Acuario, ¿no? En 19 grados en la casa 7. Luna en Acuario es la luna, se dice siempre, de los huérfanos. Y Marilyn, si bien tenía una madre, no conoció nunca a su padre, pasó una buena parte de su vida en orfanatos, en lo que se llamaba, bueno, en lo que en inglés se llama foster homes, que es casas de acogida, es decir, que son casas de personas que llevan a vivir a su casa por un tiempo a chicos del orfanato y los tratan un poco como si fueran hijos, ¿no? Y bueno, y pasó la vida viviendo en una casa, viviendo en otra, con diferentes, entre comillas, padres adoptivos, ¿no? Y volviendo al orfanato, y se casó, me parece que la obligaron a casarse a los 16 años con su primer marido, que fue un matrimonio que duró poco. Obviamente la luna en Acuario coincide perfectamente con toda esta historia, ¿no? Es muy común que la gente con Acuario no sepa bien cuáles son sus raíces, no conozca del todo. Es una luna que aparece mucho en los inmigrantes o en los hijos de los inmigrantes, ¿no? Que es como si hubiera cortado con su herencia. ¿Cómo era Marilyn en el amor? Bueno, yo ya describí, Marilyn tenía Venus en Aries, y como Liz Taylor y como otras personas. Y yo decía en el video que hice acerca de Venus en Aries, si no lo vieron, busquen en mi canal, que Venus en Aries no es la mejor posición de Venus, porque está en detrimento en Aries Venus. Y es una posición que es como muy de entrar en romances por impulso, sin pensarlo dos veces, y la gente con Venus en Aries suele tener muchos romances y a veces muchos matrimonios, ¿no? Y bueno, Marilyn no es la excepción. Ella se casó 3 veces. Su primer marido, se casó a los 16 años, se llamaba James Dougherty, y después se casó con
superestrella del béisbol, Joey DiMaggio, que era el Diego Maradona del béisbol, por decirlo así, que era sagitariano, y después se casó con el escritor de obras de teatro, con el dramaturgo Arthur Miller, ¿no? Que fue un matrimonio fue un poco extraño, porque Arthur Miller era un mimado de la intelectualidad y de la contracultura, y Marilyn era una estrella que hacía de tonta en el cine, ¿no? Además, no podía haber más distancia entre su marido anterior, que era un jugador de béisbol que apenas leía un libro, y un dramaturgo que era el dramaturgo más importante de los Estados Unidos. Arthur Miller escribió una obra muy conocida que es La muerte de un viajante, que es considerada quizás la mejor obra de teatro de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, fue el marido de Marilyn. Notemos que Marilyn tiene en su carta a Júpiter en casa 7, ¿no? Es decir, y los planetas que hay en casa también tienen la luna. Y los planetas que hay en casa 7 a veces dan indicaciones de qué clase de marido o qué clase de compañero tiene o pareja tiene la persona en cuestión. Y Joey DiMaggio era sagitariano, ¿no? Que era no solo el signo opuesto al sol de Marilyn, sino el signo regido por Júpiter, ¿no? Es decir, es como si se cumpliera a la perfección la idea de que los planetas que están en el descendente describen a parejas que tiene la persona, ¿no? Lo vimos en la carta de Patricia Bullrich, que ella tiene Marte en la casa 10, y su primer marido fue un montonero, ¿no? Una persona que tenía que ver con la violencia, Marte. No es de extrañar que Marilyn tenga Saturno en casa 4. Ella nunca conoció a su padre, nunca estuvo muy segura de quién era su padre. Y la casa 4, bueno, la casa 4 hay una discusión, porque alguna gente la toma como que al corresponder un poco a Cáncer, la casa de la madre, pero tradicionalmente siempre se tomó como la casa del padre, ¿no? Y la explicación para esto, que es la explicación que yo tomo, es bastante interesante, ¿no? Porque la teoría que dice que la casa 4 es la casa del padre y la casa 10 la casa de la madre, como se tomaba en la antigüedad, se explica por la idea de que la casa 4 nos da nuestros orígenes, ¿no? Y en las culturas occidentales nuestros orígenes, nuestro apellido nos viene por parte del padre, ¿no? Y la casa 10 significa a quién, la persona que nos da la estructura para funcionar en el mundo, ¿no? Y esa persona en nuestra cultura suele ser la madre, es decir, la madre es la que nos prepara para ir a la escuela, nos dice lo que tenemos que hacer, nos lleva por nuestros primeros paseos por el vecindario, nos dice qué podemos tocar, qué no podemos tocar, qué podemos hacer cuando viene un perro, es decir, la madre es la que nos ordena el mundo, que es casa 10, y los orígenes y el legado que recibimos de nuestros ancestros viene más por el lado del padre, que es casa 4, ¿no? Y fijémonos que acá, yo cuando interpreto las cartas así me cierra totalmente, ¿no? Y fijémonos acá, cierra totalmente de nuevo, porque Marilyn tenía Saturno en casa 4, y Saturno es el planeta de las limitaciones, la negación, los límites, y ella nunca supo quién era el padre, que es como que toda esa vida todo el contacto con el padre le estuvo vedado, ¿no? De hecho, de alguna manera ella siempre estuvo buscando padres sustitutos en los hombres que hubo en su vida, tuvo romances con hombres mayores, tuvo romances con todo tipo de hombres, mayores, menores, pero había una cierta búsqueda de la figura paterna de Marilyn, ¿no? Bueno, fijémonos que la luna de Marilyn en la casa 7 está opuesta a Neptuno en la casa 1, ¿no? Eso también le da una cierta confusión a todo lo que tiene que ver con lo lunar, con los afectos, con su propia madre. La madre de Marilyn era una mujer que después tuvo problemas mentales o problemas emocionales y tuvo que ser hospitalizada, si mal no recuerdo. La luna en casa 7 suele dar personas como que no están muy, todo lo que tenemos en casa 7 es como que nosotros no estamos en contacto directamente, no reconocemos esas energías como propias y tenemos que encontrarlas en nuestra asociación con el otro, ¿no? Y cuando alguien tiene luna en casa 7 es un poco complicado, porque es como que está buscando el propio amor o la propia autoestima o los afectos, la cuestión así afectiva en el otro, necesita que el otro le refuerce el afecto, y eso es, junto con un Venus en Aries, es muy dado al romance, ¿no? Muy dado a yo tengo que estar con otro que me diga lo que tengo que hacer. Fíjense que Marilyn también decía,
Júpiter en 7, y se dice, los biógrafos de Marilyn dicen que al principio, cuando ella era una pin-up, una chica que posaba para fotos, muchas veces eróticas, eh, bueno, no era que practicaba la prostitución, pero se dice que tenía como amantes mayores que de alguna manera la mantenían, le daban algún dinero para que ella pudiera sobrevivir. Pensemos que esto era Hollywood, ¿no? De que Hollywood siempre existieron, es decir, miles de chicas que llegaban, que querían ser actrices, y bueno, los hombres que tenían una cierta posición podían, bueno, aprovecharse de esa situación de necesidad que tenían estas chicas, ¿no? Así que era algo común esto. Obviamente Júpiter en 7 tiene que ver con la riqueza. Yo logro la riqueza a través de mi pareja o a través del otro, ¿no? Por supuesto, después Marilyn ganó su propio dinero, no es que fue una mantenida toda la vida, muy, muy por el contrario, pero es posible, es decir, la carta refuerza esta idea de que Marilyn pudo haber recibido cierta ayuda económica de parte de parejas que ella haya tenido, ¿no? Tanto, digamos, oficiales como no oficiales. Su luna en Acuario hace una cuadratura al Saturno que está en la casa 4 en Escorpio, ¿no? Y bueno, creo que esto también habla de cierta frialdad que ella recibió de su madre. Bueno, su madre tenía problemas emocionales, ¿no? Y bueno, y toda la cuestión que ella tuvo que vivir de frialdad viviendo en orfanatos, ¿no? Sin que su madre la protegiera, ¿no? Esto habla mucho de una falta de afecto que ella vivió siempre, ¿no? Y fíjense qué gran paradoja, ¿no? Esta es la gran paradoja de estas personas que suelen tener tanto valor en lo colectivo. Ella era amada y adorada por millones y millones de personas en las pantallas de cine, pero era como que en su vida real ella no podía lograr a alguien que la quisiera como de verdad y en forma honesta, ¿no? Y lo que era peor, si ella lograba, si ella realmente estaba con un hombre que la quería, era como que ella era incapaz de aceptar este amor, porque digamos, la cuadratura de Saturno con la Luna suele dar esto, suele dar como esa cosa de yo pasé cosas duras en mi vida y cuando me abrí no me quisieron y me abrí a mi mamá y mi mamá no me quiso, entonces es como que yo me cerré para siempre y siempre creo que la persona me va a abandonar, entonces yo la dejo antes, ¿no? Todo ese tipo de historias que son como fracaso tras fracaso en lograr. Bueno, y es la luna, ¿no? Que tiene que ver con el amor y los sentimientos, ¿no? Porque Venus tiene que ver más a veces que ver con los romances y con las historias y con la cuestión de la atracción que hay entre dos personas, pero la luna es, quiero a alguien que me quiera, ¿no? Porque me dé amor, ¿no? Sobre todo la luna en 7. Bueno, analicemos un poco la casa 8 de Marilyn, porque eso nos va a dar indicaciones acerca de su muerte, ¿no? Y en la casa 8 de Marilyn está el planeta Marte en Piscis y el planeta Urano al final de Piscis. Marte es, entre otras cosas, el planeta de la violencia y Urano es, entre otras cosas, el planeta de los sucesos inesperados, ¿no? Es decir, todo aquello que no cumple las reglas de saturninas, ¿no? Y con esos dos planetas en la casa de la muerte, que es la casa 8, la casa 8 tiene varios significados, pero uno de los significados más tradicionales es la muerte. Bien podría ser que la muerte le haya llegado en forma violenta y en forma inesperada, ¿no? Quizás es una lectura un poco literal, ¿no? Pero no está de más tenerla. ¿Qué se sabe de la muerte de Marilyn? Hay un libro dando vueltas que se llama Marilyn The Last Take, es decir, Marilyn la última toma, que es un libro que yo leí hace unos años, que cuenta la siguiente historia. Marilyn, que como vimos tenía Venus en Aries y no era una mujer que fuera a rechazar tener amantes y amoríos, ¿no? Repentinos, al parecer se involucró con el presidente Kennedy, fue amante del presidente Kennedy, y no solo del presidente Kennedy, sino que además fue amante de su hermano, Robert Kennedy, Bobby Kennedy, que era el procurador general de los Estados Unidos, digamos, el jefe de los fiscales. Y bueno, los Kennedy eran extremadamente mujeriegos, habían tenido todo tipo de amantes y amoríos con todo tipo de mujeres, y Marilyn era una más. Pero al parecer en 1962 Marilyn por alguna razón se encaprichó y empezó a presionar a los Kennedy para que tuvieran una relación más formal con ellos.
Recordemos que en mayo de 1962 se realizó la convención demócrata del Partido Demócrata, al cual Kennedy pertenecía. Kennedy fue como presidente de los Estados Unidos y Marilyn Monroe le cantó el feliz cumpleaños, unos días adelantado porque faltaban como 10 días para su cumpleaños. Kennedy también era de Géminis. Bueno, de una forma extremadamente sensual, con un vestido muy famoso, que es un vestido que después usó Kim Kardashian en una gala, y hubo como se llama, mucha polémica, porque decían que Kim Kardashian era más grandota y más culona que Marilyn, y tuvieron que agrandar el vestido, y que cómo podía ser que habían tocado semejante vestido, que era un vestido histórico. Marilyn Monroe, para poder usar ese vestido que le quedara bien, no usó ropa interior abajo, se lo tuvieron que coser directamente al cuerpo. Y bueno, es uno de los vestidos más icónicos del siglo XX. Y bueno, todo el mundo opina que que Marilyn apareció, si bien era una reunión formal con celebridades para recaudar fondos para el Partido Demócrata, todo el mundo sabía que Marilyn estaba ahí, porque lo más probable era que fuera la amante de Kennedy, ¿no? Y bueno, a Marilyn le gustó la idea de ser o la primera dama o la esposa de Bobby Kennedy. Ella quería formalizar con alguno de los Kennedy, y parece que les dio un ultimátum. Les dijo, bueno, si alguno de ustedes no se divorcia y se casa conmigo, por lo menos blanquea algo conmigo, yo le voy a contar a la prensa que estamos teniendo este affair. Y es más, se dice que ella sabía algo, justo alguno de los Kennedy le había contado algo de unos planes que había con respecto de la CIA con Fidel Castro, que Fidel Castro acababa de hacer la revolución cubana y se había convertido al comunismo después de decir que no iba a ser comunista. Y era todo un dolor de cabeza en ese momento para Occidente y para los Estados Unidos, ¿no? Toda la cuestión de la revolución cubana. Y aparentemente alguno de los Kennedy le contó a la Marilyn algo que no tenía que contar, que era top secret de los planes que tenían con Castro, y Marilyn dijo, yo voy a contar lo que sé de Castro. Unas semanas después Marilyn aparece muerta en su casa de Hollywood con una aparente sobredosis de barbitúricos. Y bueno, lo que dice el libro fue, Marilyn obviamente no se suicidó, y la mataron por orden de los Kennedy o para algún sicario, alguno de la CIA o del servicio secreto que sabía que los Kennedy estaban preocupados por Marilyn, que se quiso congraciar con los Kennedy. Esto obviamente es una teoría conspirativa, no se puede probar, pero es interesante ver que en la carta de Marilyn están presentes estos dos planetas en casa 8, y además si tomamos el planeta del romance, que es Venus está en Aries, y ¿dónde está el regente de Aries? Marte, está en la casa 8, o sea que bien la muerte de Kennedy, casa 8 pudo haber tenido, perdón, la muerte de Marilyn en casa 8 pudo haber sido por un affair con el presidente Kennedy. El presidente Kennedy moriría un año y pico después, asesinado en Dallas, ¿no? Por supuesto. Y su hermano Bobby Kennedy moriría en el año 1968, también asesinado en California, en Los Ángeles. A ver, hago una aclaración. La casa, que el regente de Venus esté en la casa 8 no significa, si usted tiene el regente de Venus en la casa 8, no significa que van a tener un amante que los va a mandar matar. Eso es una de las posibles interpretaciones, pero hay muchas interpretaciones, hay que ver toda la carta. Si la casa 8 tiene que ver también con el dinero ajeno, el dinero de las otras personas, las herencias, así que es posible que si tienen esa, si llegan a tener ese aspecto, no es que dejen de tener, salgan corriendo y digan no voy a tener nunca más un amante o un romance porque la persona me va a matar. Es posible que tenga que ver con el dinero ajeno, que esa persona después herede algo, que ustedes hereden algo de esa persona, que esa persona tenga dinero y ustedes aprovechen el dinero, ¿no? Es decir, la muerte no es el único significado de la casa 8, ¿no? Pero bueno, es bastante interesante ver que la carta de Marilyn parece tener que ver con esta cuestión de que quizás su muerte no fue tan accidental como parece. Entre los argumentos que da el autor del libro de Marilyn, The Last Take, lo que dice es que Marilyn tendría que haber tomado una enorme cantidad de pastillas para morir. La droga que le causó la muerte se llamaba Nembutal, que era pentobarbital, ¿no? Y bueno, cuando encontraron el cadáver, además había pastillas por el suelo, al parecer, y
Y entonces era raro como, si era necesaria tantas pastillas para morir, por qué había tirado pastillas en el suelo y no las había tomado, por qué no se había tomado todas. Y bueno, toda la escena de la muerte de Marilyn era muy rara. Además apareció la policía local y enseguida apareció al parecer el servicio secreto que tenía que ver con la presidencia y fueron el servicio secreto el que se encargó de llevar a Marilyn a la autopsia y o sea que el cuerpo pudo haber sido manipulado, es decir, pasaron una serie de cosas muy extrañas. Además todos los testigos después dijeron que Marilyn estaba pasando por un momento muy depresivo y que ella estaba en ese momento filmando una película y que esa película, las tomas que ella había hecho, ella tomaba tantas drogas que actuaba en forma pésima porque estaba mal por todas las drogas que estaba tomando y después el autor de este libro descubrió el celuloide de las tomas que había hecho Marilyn antes de morir y Marilyn estaba perfectamente impecable en esas, es decir, al parecer toda la idea de que Marilyn había estado pasando un momento muy depresivo y qué sé yo, fue armado después, fue una mentira, ¿no? Es decir, ella, digamos, no había ninguna indicación de que ella estuviera a punto de suicidarse, por lo menos mirando la película que ella estaba filmando, ¿no? Es decir, y probablemente su muerte le vino en forma violenta y repentina como muestra en Esos planetas en su casa 8. Y bueno, a ver, yo no puedo afirmar que esto fue así o que no fue así, pero si esto fue así, deja un interrogante o una cuestión bastante interesante, ¿no? Porque Marilyn parece haber sido una mujer que capturó, que tenía todas las características para capturar las fantasías de su generación y convertirse en una especie de símbolo del sexo y del amor, y ella misma no podía lograr el amor en su propia vida con esa luna en Acuario, que es una luna fría, y una madre que de alguna manera nunca estuvo a la altura de la maternidad que ella requería, ¿no? Es decir, el amor de la madre que ella necesitaba nunca fue suficiente, nunca conoció a su padre, tenía esa cuadratura entre Saturno y la Luna. Entonces todo lo que tenía que ver con la vida de Marilyn parece haber sido una especie de búsqueda desesperada de ese amor que ella nunca tuvo y bueno, ella idealizó el amor de los Kennedy. Fíjense que la Luna está como decía, con un contacto muy fuerte con Neptuno, ¿no? Entonces ella idealizó el amor y digamos que ese Júpiter en casa 7 también da parejas poderosas, ¿no? Parejas ricas, los Kennedy eran todos millonarios, ¿no? Y si bien no eran parejas, porque digamos, la casa 7 marca la pareja oficial, la pareja, digamos, de alguna manera un matrimonio, no un amorío, ¿no? El amorío tiene más que ver con la casa 5. Pero bueno, que ella atraía a este tipo de hombres poderosos. Y bueno, al final, al parecer, su muerte tuvo que ver con este anhelo de ella de querer forzar ser querida y encontrar la felicidad en la pareja y la felicidad en los sentimientos, y nunca la pudo encontrar, ¿no? Es una historia bastante trágica, una historia muy de Hollywood, muy trágica, ¿no? Hay que ver también que la imagen de Marilyn es interesante. Hay una anécdota de que ella en un momento estaba filmando con un actor que era un chico, ¿no? De unos 10 años, que era un actor, un niño, ¿no? Y el niño era como que no se acercaba a Marilyn, era como que le tenía miedo y la evitaba. Entonces ella en un momento, en el medio del rodaje, después de un par de semanas, le dice: escúchame, ¿qué te pasa conmigo? ¿Te dice algo? Porque noto que como que salís corriendo cuando aparezco yo. Y el chico le dice: no, lo que pasa es que fui a la iglesia y el pastor de la iglesia me dijo que usted era el diablo, ¿no? Porque esto, a ver, hoy parece casi cómico, pero en la época, en los años 50, en todo el mundo, en Estados Unidos, en la parte conservadora particularmente, es decir, había una enorme represión sexual y había una idea de que cualquier persona que fuera medianamente sexy era diabólica, y que eran mujeres diabólicas que hacían perder a los hombres, y que cualquier mujer que se atreviera, ¿no?, a ser sensual o de Venus era como una mujer que digamos era esencialmente mala, ¿no?, y diabólica.
fíjense que esto es tan así que por ejemplo, en el Islam las mujeres tienen que andar con la cara tapada para no tentar a los hombres, ¿no? Esto tiene que ver con una represión brutal del planeta Venus, que ya voy a hablar de eso cuando haga un video acerca de Venus. Y curiosamente Marilyn también era una mujer... que era un poco resistida por otras mujeres, no era muy popular entre las mujeres porque ninguna se sentía a la altura la sentían como una especie de competidora, ¿no? Y fíjense que de vuelta está la luna en cuadratura a Saturno, ¿no? Es como si las otras mujeres o la amistad o una buena relación con las mujeres también le estuviera vedada, ¿no? Por esa cuadratura, a pesar de que ella fue buena amiga de otras mujeres en Hollywood y eso, pero era como que las mujeres en general, si la luna representa como las mujeres a nivel colectivo, no estaban muy felices con Marilyn, tenían como sus... Y sobre todo las feministas detestaban a Marilyn porque Marilyn era considerada como la clase de chica tonta que estaba hecha para digamos, consumo de los hombres o como una fantasía de los hombres las feministas querían que las mujeres fueran, digamos, duras, inteligentes, ¿no? Que fueran reconocidas por su inteligencia y por su capacidad de hacer cosas a un plano de igualdad con los hombres, no que fuera una criatura linda y tonta, ¿no? Entonces Marilyn no tuvo mucho, digamos, apoyo a lo largo de su vida, ¿no? Emocional, siempre fue una mujer que se la tuvo que arreglar sola y que tuvo que ser fuerte, ¿no? Esa luna en Acuario también nos habla mucho de esto. La luna en Acuario es como, tiene que ver con, justamente, a veces nacen en casas donde la familia está destruida o directamente no tienen padres, porque es como que tienen que aprender o tienen la noción de yo soy hijo del cosmos, ¿no? Es decir, yo pertenezco al cosmos, no a una persona en particular, o a una familia en particular, o a un linaje en particular. Y Marilyn tuvo un poco de esto, como diciendo ella siempre decía, yo estoy casada con el público, ¿no? El público, mi verdadero amante, mi verdadero amor es el público. Y bueno, ya el video se hizo lo suficientemente largo, así que creo que es buen momento para dejar acá. Les agradezco a todos haber llegado hasta acá y bueno, les pido que se suscriban, que toquen la campanita y bueno, nos vemos en los próximos videos. Muchas gracias.